Así que hoy es lunes 14 de julio, casi mitad de mes. Estas cosas, bueno, nosotros creo que la mayoría las tenemos en cuenta porque se producen cambios en la rutina diaria que emocionalmente afecta. Afecta porque tal vez ya se vienen los proyectos programados de hace una semana, un mes antes quizás, y llegado el momento supremo, sublime, se ejecutan o no se pueden ejecutar. Las razones son infinitas. Generalmente pueden ser o de salud o económicas. Y a partir de ahí, una subdivisión en más o en menos, a favor o en contra, que hacen que abortemos nuestras buenas intenciones programadas. Y estas cosas aparentemente tan cotidianas, tan digamos así materiales, no lo son tanto. Cuando uno comprende que en realidad su existir ronda sobre las emociones materiales más que espirituales. Hay veces que, podríamos decir, hay un ensamble entre las espirituales y las materiales. Yo diría que más que a veces en forma más continua se dan estos ensambles habidas cuenta de que la intermediaria que es la emoción, que es el sentimiento, necesita tanto de lo material como de lo espiritual o energético. Y llamémosle energético a lo espiritual. Habida cuenta de que todo lo mencionan aunque nadie explica qué se entiende por espiritualidad o por espiritual. Y ocurre más o menos semejante cuando se habla de la mente. Ni que hablar tampoco del alma. Sin embargo, es tanto la costumbre que nosotros lo mencionamos a lo largo del día, en algunos momentos especiales. Pero importante es saber que son como distintos puentes conectores que nunca pueden separarse, sí pueden cerrarse tal vez, como ocurre con los puentes de un horario a otro horario, cuando hay demasiado tráfico, etcétera, etcétera, pero son puentes. Y los puentes van y vienen, pero siempre están conectados, a menos que haya en algún momento algún accidente que estropee su paso. En ese caso de nosotros puede ser el puente de la salud, o el puente psíquico. Y aunque uno de los dos esté sano o casi sano, simplemente un poco derrumbado por el tránsito y el paso de los años en él, queda inhabilitado hasta que el otro no sea reparado. En esta práctica, la meditación que hacemos trata de reparar un solo puente dañado o congestionado, que es la parte psíquica o la parte de la mente o la parte del espíritu. Pero el beneficio se extiende a la parte material física, en la posición que cada uno elige o puede o considera que le es mejor el tránsito, el estar, el permanecer. Porque teniendo siempre en cuenta que los puentes están conectados, permitiéndose sí o no su tránsito, estén o no habilitados, la comunión está. Entonces, es conveniente trabajar con el cuerpo y trabajar con la mente a través del ir y venir de las emociones o el alma. Comprendiendo esto,
aunque nosotros aquí simplemente estamos haciendo el trabajo de la mente, a lo largo del día la mayoría de ustedes, de una manera u otra, está trabajando la forma física, el aspecto material. No hablo de las emociones porque nadie escapa a ningún tipo de sentimiento, ya sea grandilocuente o pequeño. Pero, ¿quién vive sin sentir? Es decir, ¿quién vive sin un sentimiento, sea del tenor que sea que nosotros lo califiquemos? La vida del ser humano es la vida de los sentimientos, es decir, la vida de las emociones. Y las costumbres imperantes en cada hogar, donde uno a lo largo de sus años va transitando, va adquiriendo costumbres que incorpora, que las hace suya y sobre las cuales va caminando, va andando, va atendiendo, como quien dice, sus expectativas, sus proyectos, sus esperanzas. Sin querer, porque desconocemos todo este proceso, nosotros mismos somos los constructores de nuestra diaria existencia, de nuestra diaria vida. Pero al no saber que funcionamos por los opuestos complementarios, caemos sobre uno de ellos, más que quizás en uno que en otro, debido precisamente a los aprendizajes, a la educación, a la enseñanza. Sin embargo, la vida debe ser considerada educación. La vida te educa cómo tenés que vivir. La vida te dice, como educación, que es la naturaleza quien debe guiar todo lo que eres, lo sepas o no lo sepas. Pero nosotros, haciendo caso omiso a la naturaleza, hemos creado la normalidad. Una normalidad que nos cuesta horrores sostener en el paso de los tiempos, desde esa niñez a la edad que se cuente en estos momentos, en el lugar en el cual hayamos crecido, desarrollado nuestra cultura, nuestra ideación, etc. Y hoy podemos decir que gracias a la tecnología que hemos creado, somos un ciudadano del universo. Es como si a lo largo del día viajáramos por todo el planeta Tierra. Y vamos adoptando costumbres, palabras, frases, en otro idioma. Compartimos a veces espacios que antes eran más difíciles, con distintos personajes de distintas naciones, aunque nuestro querido país es un popurrí de varias, podríamos decir, naciones o países que le han dado la costumbre y los hábitos que la mayoría de nosotros poseemos. Hoy obviamente que intercalados, mezclados, con agregados y quitas, pero sigue viniendo, siguen llegando, y nosotros nos vamos acostumbrando a nuevos modismos, y ya cuesta mucho, en mi caso al menos, leer cuando vienen intercalados con algunas palabras en extranjero. No es más como antes, que las instrucciones venían todas en castellano.
Ahora vienen con distintos dialectos o idiomas. Entonces ya en mi caso, si no cuento cómo buscar el contenido en un diccionario, en este caso vuelve a ser el gran celular, que no debemos olvidar los que estamos en esta búsqueda de reencuentro con uno mismo y demás, tenemos que usarlo. Y con mayor razón tener cuidado al hacerlo. Porque en el celular uno va a encontrar lo inimaginable que puede darse en aquellas personas de distintos idiomas o nacionalidades que están buscando su realización, que están buscando la superación, que están buscando el milagro, etc. Entonces, quienes estamos al frente, debemos ser muy cuidadosos en nuestras manifestaciones y advertir que no todo lo que brilla es oro. Recordarlo. Porque el escapismo de la vida diaria, de la encerrona, de los esfuerzos constantes por la supervivencia hace que nosotros busquemos todo lo opuesto. Y en esta práctica se brindan casi siempre la elevación espiritual, el más allá y todas esas cosas que ustedes han leído, escuchado y tal vez en forma directa hayan presenciado. El más allá simplemente es poder introducirse en el subconsciente. Por eso el más allá es estar más allá de la mente, es decir, de los sentidos, del intelecto, de aquello que es necesario a cada instante para no tener ningún accidente. Ir más allá de eso significa penetrar en el subconsciente. Y del subconsciente dentro de los subconscientes infinitos, hasta donde podamos llegar con nuestra soltura, con nuestro no esfuerzo, con el dejar hacer, aunque en forma directa no lo percibamos, pero está aconteciendo. Y entonces, ¿cómo lo sabemos? Simplemente porque esa semilla que se va sembrando en cada práctica, en algún momento da sus frutos. Y nunca podemos saber cuál es el momento. Lo que importa es saber que hemos sembrado la semilla. Cuando corresponda, comenzará a asomar en la superficie y se convertirá un instrumento más del intelecto. Ampliaremos poco a poco el campo de la audición, de la visión y todo ello. Y será en forma totalmente natural, sin esfuerzo alguno. Mientras ustedes tengan que hacer un esfuerzo para la realización, comprendan que no es natural. Comprendan que por la necesidad están buscando encontrar rápidamente esa respuesta, esa solución, ese remedio. Entonces, menciono la palabra paciencia, menciono la palabra perseverancia y menciono la palabra práctica, las 3P. El orden no importa, pero recuerden siempre que tienen que estar las 3P. Paciencia, perseverancia y práctica, o práctica, perseverancia y paciencia, o perseverancia, práctica y paciencia, no importa. En realidad pareciera ser que con las 3, como agujas, nosotros podemos tejer una interminable dimensión que abarque hasta donde nosotros creemos es necesario lo haga, en cualquier orden. Es importante, chicos, entonces,
que diariamente hagan esto. No importa el lugar, no importa el horario, no importa el tiempo. Cada uno tiene su forma de ser, tiene sus horarios ideales para ejecutar cosas. Bueno, en esos horarios hágalo. No busque entretenimientos como música, saumerios, frases, etc. Si le cuesta ordenar un poco la mente porque está, como quien dice, enredada en conflictos, agotada, sí puede para una salmodia, por ejemplo, alguna frase, alguna oración que repita 5 o 6 veces, pero cuando ya le cuesta recordarla, abandone. Quiere decir que la mente ya alcanzó su relax, su ritmo. Ya puede entonces abandonar absolutamente toda tentación de poder dominar, de poder controlar, de poder determinar. Deje hacer, abandone. Deje que las cosas ocurran porque empieza a darse, o mejor dicho, ya empezó a darse con todo ello, la modificación en el ritmo de la respiración, lo más fundamental. Y se va dando en la medida en que la quietud se expande de pie a cabeza, de la cabeza a los pies. En la medida en que manos aflojamos, manos soltamos, esa respiración se hace más lenta, más suave y profunda. Y entonces aquieta el pensamiento. Si no nos esforzamos a obligar a la mente a generar algún tipo de búsqueda o a instalar algún tipo de sentimiento o pensamiento, alguna búsqueda de solución, etc., entonces entramos de lleno sin saberlo, sin pretenderlo en el momento, a las profundidades de nosotros mismos. Y eso es el más allá. Eso es como quien dice, penetramos el vacío sin poder determinar cuán profundo es el recorrido que estamos efectuando. No hay barreras, no hay límites. Ahora, la sensación que predomine es la medida. Esa sensación es la cual nos dice a nosotros cuánto logramos con ese trabajo de 1 minuto, de 10 minutos, de 1 hora, o simplemente de una respiración. Por eso el trabajo es solitario. El trabajo es con uno mismo, en el horario determinado, elegido, seleccionado, que poco a poco, si no lo sabemos de entrada, vamos encontrando. Es decir, que el trabajo práctico es el éxito de uno mismo en la medida en que se va autoconociendo, lo va magnificando. Y en los cambios de sus movimientos diarios, con todo lo que lo rodea, ve cómo se ha ido liberando, cómo se ha ido expandiendo, cómo ha ido encontrando y soltando, transformando, modificando sus pautas. Y algunas cosas desaparecen definitivamente. Tal vez alguno de afuera, familiar, conocido, amigo, lo que fuere, algún día menciona algo y nosotros ahí recordamos. Uy, eso era así, ya no está más. Quedó atrás, afuera, se eliminó. Y permanentemente entonces vamos tendiendo nuevos puentes, pero ya son diseñados para un cierto lapso de tiempo. No queremos puentes eternos, porque no vamos a volver
no vamos a retroceder, no vamos a regresar por ninguno de ellos, sino que si debemos volver al punto de partida, lo haremos psicológicamente. Lo haremos por ese rebote que ha quedado marcado a fuego en las nuevas instrucciones que hemos recibido en nuestra búsqueda, en nuestra práctica. Ahí está. Por eso no es necesario regresar por el camino en el cual nosotros avanzamos. Ya está. Podríamos decir entonces que hacemos un salto cuántico. Bueno, quizás sería la mejor expresión de mi parte para graficar lo que acontece. Solamente tendemos puentes que en algún momento vamos a transitar, pero hacia adelante, al cual le llamaríamos futuro, pero no tenemos ningún apuro para llegar a ese futuro, porque sabemos que con cada ladrillo que vayamos pegando, estamos construyendo el puente del futuro. Así que, chicos, ustedes ya deben haber armado, idealmente, cómo es el proceso práctico con este trabajo. Y ya saben entonces que requieren paciencia y perseverancia. Y entonces, aquí los opuestos complementarios de la práctica es la paciencia y la perseverancia. La paciencia, quizás podríamos decir, es femenina. Espera 9 meses para dar a luz. Mientras tanto, genera, hace, construye. Y digamos que la perseverancia es el sostén de la paciencia. Es la fuerza que sostiene lo masculino. Pero si no hay práctica, ¿cómo puede llegarse entonces a finiquitar, a finalizar la construcción, el futuro? Sabiendo todo esto, entonces uno comprende que urge conocerse y no tiene que haber pretextos. Para los de afuera tal vez depende de la forma de ser, de aquello que uno llama personalidad, que es adquirida, intelectualoide. Usarla para uno es demora, es autoengaño. No debe haber pretextos. Ni jugarse malas pasadas, simplemente aceptar momentáneamente y por el tiempo que perdure o dure lo que surge, a sabiendas que si es cierto, si es real, se hará cada vez más claro y el por qué surgirá de esa claridad. Pero si no nos pertenece y al juzgarlo nos hemos equivocado, hemos errado, entonces se irá oscureciendo cada vez más hasta que a nosotros nos haga imposible percibir sus contenidos y sus por qué. Lo vamos a descartar. De esa manera entonces iremos cada vez más creciendo la luz de nuestro interior. Y llegará un momento en que no tendremos dentro sombras que opaquen esa luz de libertad, esa luz del ideal puro, lógico, sano, fértil,
esa luz que nos va a alumbrar mientras la vida material esté latiendo en cada rincón de nuestro cuerpo, alimentada obviamente por la respiración, alimentada obviamente por los frutos de la tierra. Todo ello es el alimento de uno, el sostén de uno para la posibilidad del otro. Ese es el trabajo, llamado pomposamente meditación. No deja de ser una atención reflexiva o bien una reflexión atenta de lo que se contempla, de lo que acontece. Y no hay que hacer deducción alguna. En estos tiempos que están corriendo, pareciera ser que justamente esta conectividad, esta interconexión que hay en toda la Tierra entre los humanos, hace que todo este tipo de prácticas en los distintos pueblos, idiomas, vayan llegando a todos los rincones por donde ellos pasan y uno puede elegir. O tal vez no tiene cómo elegir, pero está la presencia de algunos de estos sistemas y uno se inicia en ellos o en él. Y siempre algo positivo, también negativo, digámoslo, puede adquirir. No obstante, siendo positivo o negativo, negativo y positivo, va a servir para un cambio en los parámetros internos de la observación de los acontecimientos. Y de esa manera entonces se despierta el deseo, la búsqueda, o la búsqueda que genera el deseo de saber más, de conocer más, de crecer más. Y quizás en los primeros tiempos todas estas cosas pasen desapercibidas mientras va comenzando lo femenino, la evolución, la preñez en pleno desarrollo para dar a luz algo nuestro, algo novedoso, algo distinto, pero que ya poseíamos, escondido en algún rincón en las profundidades, tal vez, de nuestro corazón, es decir, de nuestra alma. Y a partir de ahí vienen todos los procesos, porque las emociones son solamente humanas, y tiene que conectarse como intermediaria que es, como puente que es, con la animalidad que tiene cientos de miles de millones de años, que es la materialidad, el cuerpo. Y tiene que conectarse a su vez con un ensamble que ha ido generando, como quien dice, la exudación de ese cuerpo, y dándole forma. Las emociones en el espíritu, pero un espíritu que viene sí o sí de esa exudación que produce la materia. Y las emociones lo va alumbrando en sus distintas aristas. Y no llegas sino a pasar,
generalmente a través de los sentidos, por el intelecto, y no alcanza muchas veces la razón ni la lógica. Entonces la confusión reina y no podemos asumir a pleno la totalidad. Excelente, chicos. He visto que alguien escucha estas grabaciones. Obviamente son pocos, pero más que suficiente para cumplir mi pretensión de estar al frente y transmitir mis adquisiciones a través de la práctica. Me pone sumamente satisfecho, a la vez que hace crecer aún más, si se puede, mi responsabilidad cuando estoy con la práctica transmitiéndola. Le doy gracias a todos ellos, a los escuchas, y encarecidamente de corazón les pido que practiquen. Discutan conmigo. Soy introvertido, posiblemente. Rebelde. No importa si hay causa o no hay causa, soy rebelde por naturaleza. Esa rebeldía me ha llevado a la búsqueda de saber. La sabiduría es saber. Y si yo me digo que soy sabio, estoy mintiendo porque aún me falta mucho por saber. Pero le estoy encominando a ustedes que empiecen su propio transitar hacia la revelación y la rebeldía. Revelación interior, revelación que ya sospechan poseen, y la rebeldía para continuar adelante y no frenarse, y no hacerse a un lado y abandonar. Gracias por el tiempo que me dispensan. De mi corazón o de las profundidades de mi alma como ser humano, tenía que decírselos. Infinitas gracias por ser, por permanecer y por estar.